Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a, creo que terminar en esta hora, espero que no me tome todo el tiempo, la cuestión de los derechos humanos. Estamos en el tercer aspecto, que es el de la justificación. A ver, en primer lugar, hicimos una breve historia, brevísima. En segundo lugar, analizamos la naturaleza, es decir, qué es. Y finalmente estamos en la cuestión de por qué tenemos derechos. Y aquí tenemos dos propuestas, la del justpositivismo y el justnaturalismo. Bien, son dos corrientes mutuamente excluyentes. No quiero dar la impresión de que solamente haya dos justificaciones posibles de los derechos. Bueno, en realidad creo que, por lo que voy a explicar el día de hoy, el justpositivismo falla en ofrecer un fundamento de los derechos. ¿Sí? No, cuando digo que ambas corrientes son exhaustivas, estoy queriendo decir con respecto a la tesis principal del justnaturalismo. Sí, empecemos por ahí. El justnaturalismo se define por la tesis que sostiene existe el derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? Un sistema de normas válido universalmente, que tiene vigencia jurídica en todo tiempo y lugar, es eterno e inmutable. Bien, el justpositivismo niega eso, no existe el derecho natural. Según el justnaturalismo, a partir de este derecho natural se siguen los derechos humanos, como un caso concreto. ¿Sí? Cuando hablo de derecho, estoy hablando de un sistema de normas, es decir, obligaciones, prohibiciones, derechos, pero que valgan no solamente para los humanos, para cualquier sociedad humana, sino también para otras sociedades animales no humanas y para cualquier sociedad de seres que tengan inteligencia y voluntad, es decir, que sean personas. E incluso esto, en una manera amplia, una cosa es voluntad, otra cosa es un deseo. El deseo es una inclinación, un apetito. La voluntad es un tipo especial de deseo que considera razones, ¿sí? Que escucha la voz de la inteligencia. Bueno, dejemos de lado ese detalle. Entonces está claro que cuando hablamos de derecho natural estamos en el plano más universal posible. Salir de la sociedad humana y pasar a los derechos de los animales, o admitir que sociedades animales como de hormigas, abejas, elefantes, tienen normas, tienen una autoridad y hay mecanismos de sanción a la violación de las normas, eso ya es dar un paso adelante, más allá de un antropocentrismo, y todavía podemos dar otro paso más y pasar de los animales a las personas, en el sentido de seres inteligentes y voluntariosos. Bien.
Nada de eso existe para el positivismo. Entonces, para el positivismo, la existencia del derecho requiere como condición necesaria la voluntad de un legislador. Puede ser individual, puede ser colectivo. Es decir, hay alguien que hace las leyes, que crea. Eso podría ser un monarca, podría ser una asamblea, o incluso la voluntad de Dios, desde un punto de vista religioso, como puede ser el cristiano. Ahora, mencioné dos representantes, a Bobbio y Zagrebelsky, y es importante que recordemos lo que dicen ambos autores. Por ejemplo, Zagrebelsky dice que el fundamento de los derechos está en la Constitución. Ahí pongamos, sí. Fundamento de los derechos en la Constitución. Y la Constitución es producto de la política, creación de la política. ¿Sí? Y si hablamos de política, entonces estamos hablando de partidos, es decir, de colectivos al interior de una sociedad que son los que al final producen las leyes. Bien, pero bueno, ya voy a criticar esto. Y por otra parte, Bobbio, Norberto Bobbio, él es Gustavo Zagrebelsky. Norberto Bobbio, les dije, es italiano del siglo pasado, profesor de filosofía del derecho, no sé en qué universidad, en tiempos de Mussolini, por supuesto bajo la aprobación. Mussolini tenía, Bobbio como profesor universitario tenía que tener el visto bueno de Mussolini. Como profesor de filosofía del derecho, la doctrina que él enseñaba tenía que estar de acuerdo con el fascismo. Otros huyeron de Italia. Él no lo hizo, estaba de acuerdo con la política del duque. Bien, ¿qué dice Bobbio? Un derecho injusto es válido. Ahora, jurídicamente válido. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un conjunto de normas que no están de acuerdo con cierto valor, como es la justicia. Piensen, por ejemplo, en permitir que fuerzas alemanas maten a un judío sin juicio en territorio italiano. ¿Sí? Eso por ley. Podríamos creer que hay ahí una violación de un derecho, o más de un derecho. Derecho a la vida, derecho a un juicio justo. Y, sin embargo, es legal.
Ahora, ¿cuál es el pensamiento de los positivistas con respecto a los valores como el de la justicia? Podría ser la igualdad, la solidaridad, etc. Un valor entra dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo que es el derecho, porque así lo ha decidido el legislador. ¿Ya? Puede ser que la justicia sea un valor moral o ético. Si es que se incorpora al ordenamiento jurídico, es porque así lo han decidido los legisladores, quienes hacen las leyes. Es decir, los valores que están fuera del ordenamiento jurídico no pueden restringir la actuación de los legisladores, a menos que sean llamados por ellos mismos, invocados por los legisladores. Entonces, que una ley viole la justicia no debería ser un impedimento para que esa ley tenga valor jurídico. Y eso, por supuesto, conviene a un régimen fascista. ¿Ok? A ver, si nosotros pensamos por un momento, ¿cuál podría ser la base para oponerse a una ley injusta? Solo si es que hubiera un tribunal superior y anterior a una ley positiva, o sea, desde esa otra plataforma podríamos enjuiciar las leyes positivas. Pero para los positivistas no hay esa otra instancia, más allá del derecho positivo, de las leyes positivas. Por lo tanto, no hay nada más allá del derecho, como podrían ser los valores, que invaliden las normas jurídicas positivas. Bueno, entonces, con este recordatorio, veamos las dificultades que tiene el positivismo. ¿Sí? A ver, una primera razón la constituye los juicios de Nuremberg. Esa es una U con diéresis, Nuremberg, que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial contra los oficiales nazis que estuvieron involucrados en el Holocausto judío. Más de 5 millones de muertes. ¿Sí? Bien. Y eso habría que aclarar, no como una especie de imposición de los que salieron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, sino como cuestión de justicia. Ahora, si nosotros nos apegáramos a esto que dice Bobbio, ¿sí? O sea, el resultado de esos juicios fue que se condenó a quienes se halló culpables de homicidio. Por supuesto, con debida evidencia, con abogados, defensores. También hubo una gran influencia social en los juicios. Fueron televisados, todo el mundo los estaba viendo, todo el mundo esperaba que los condenaran de alguna manera. También hay que tener eso en cuenta. Hubo hasta, por decirlo, una hora viral, sería hoy día, sobre ellos eran los malos y ahora alguien tiene que pagar por eso. No. Lo último no es así.
No es que debemos encontrar un culpable. No. Es sancionar a los culpables. Caso contrario, no estamos en justicia. Estaríamos pensando a modo de los utilitaristas. No. Estamos hablando de justicia. Puede ser leyes injustas y ahora el problema es cómo sancionar, cómo juzgar a los acusados. Ese es el problema. ¿Ya? A ver, gracias por su intervención, Ania, porque el objetivo de estos juicios no es simplemente encontrar un culpable y con eso acallar la opinión pública. Desde ciertas perspectivas. Claro, pero no desde el punto de vista de la justicia. La justicia entendida, en el sentido de que hay que castigar al culpable. ¿Sí? Justicia como función. Uno de las funciones de la justicia en justicia penal. ¿Sí? ¿Quién debe recibir el castigo? ¿Sí? ¿A quién se debe castigar? Es una cuestión normativa, de deber. Debo tener un criterio para asignar un castigo. ¿Sí? ¿Quién va a ser declarado inocente o culpable? Es a quien ha cometido un delito. Eso no puede aceptar un utilitarista. ¿Sí? Hay que castigar según cuál sea la acción que produzca la mayor felicidad. Y ese es el criterio utilitarista, la justicia al servicio de la felicidad. Bien, ahora, ¿quién es culpable? Estamos hablando, este caso nos aleja de la ética y nos ubica en la jurisprudencia. ¿Sí? Estamos hablando de violar las leyes, pero el problema es que todos quienes participaron en este proceso actuaron de acuerdo a la ley. ¿Sí? Incluso quienes pueden ejecutar a alguien en la calle están haciendo una acción lícita, permitida por la ley, entonces legalmente no cometen ningún delito. ¿Sí? Entonces, si alguien actúa de acuerdo a la ley, ¿por qué tiene que ser condenado? Estamos hablando de las leyes del régimen nazi, en tiempos de Hitler. ¿Sí? Si alguien actúa de acuerdo a la ley, ¿por qué tiene que ser condenado? Y la única respuesta válida a este problema es que, hablemos, especifiquemos, si están de acuerdo, están actuando de acuerdo a la ley positiva, es decir, aquella que resulta del decreto de una autoridad. ¿Sí? Si una ley, o mejor dicho, la producción de una ley se la hace siguiendo normas, procedimientos socialmente regulados, entonces esa ley tiene vigencia jurídica. Es ley positiva, ley puesta por la autoridad. Si la conducta de alguien se ajusta a lo que permite la ley, entonces, ¿qué culpabilidad puede tener? Solo resultaría culpable
y por lo tanto merecedor de castigo, desde un derecho que vaya más allá, que esté por encima o sea anterior a esta ley positiva. ¿Y cuál es esa otra ley? El derecho natural. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ser condenado? Solo escribo la respuesta. Por derecho natural. ¿Sí? ¿Ania? Pero yo tenía entendido, no sé si solo una perspectiva, pero según los positivistas no aceptaban a los naturalistas. Claro. Entonces, por lo tanto, esa respuesta va en base a un naturalismo que un positivista, valga la redundancia, no aceptaría esa respuesta. Para él esa respuesta sería... Ahora, estamos en un tribunal internacional. ¿Cómo respondería un positivista? Porque eso no lo va a aceptar. Algo en contra de la ley. O sea, que le responde a esto, claro, positivista. Ajá. Porque si para mí no existe algo, esa persona me dice, bueno, no creo en Dios, y esa persona me dice, no, pero es que Dios es la razón de que existas. Y yo le digo, pero yo no creo en Dios. Su argumento para mí queda inválido. Igual que el que me diga, porque esos derechos, hay un derecho, pero claro, el derecho a la vida, estoy a favor de él, pero ¿cómo se responde desde la otra perspectiva? A ver, me parece que el argumento que está detrás de esta respuesta es, a la mejor explicación, un argumento abductivo. ¿Sí? Es decir, puedo preguntar, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cómo es posible que estos juicios se hayan llevado a cabo? ¿Sí? Los acusados tienen sus abogados. El tribunal es internacional. Seguramente debió haber habido varios jueces. Se le da oportunidad a los acusados que se defiendan. Es decir, que no haya un vicio procesal. Y ahora, ¿desde dónde se les juzga? No va a ser de acuerdo con las leyes del régimen nazi, porque de acuerdo a... ¿Sí? A ver. Entonces, si nos preguntamos culpable, tenemos sí o no. No, de acuerdo al ordenamiento jurídico nazi. Sí, de acuerdo al derecho natural. Ahora, seguramente quien no esté de acuerdo con este veredicto puede apelar a una instancia superior. ¿Sí? Y si es que desde esa instancia superior se ratifica, ya humanamente ya no hay nada más que hacer. Y esa posibilidad está dada a los acusados. ¿No está de acuerdo con esto? Vamos a la instancia última, que se pronuncie la instancia final. Entonces, una vez agotado ese recurso, ya no hay nada más que hacer. Entonces, creo que estábamos a ese nivel máximo. Entonces, la cuestión no es si
A ver, no hay un relativismo aquí. O sea, si es que se acoge esta instancia, entonces ella es la que sirve para remover la validez jurídica de las leyes del ordenamiento jurídico. Entonces, esa es una de las funciones que tiene el derecho natural. Eso se llama derecho natural negativo, de que hay normas que son las que van a filtrar, a remover, a quitar normas del ordenamiento positivo. Y eso solo se puede hacer desde una instancia superior. ¿Sí? O sea, ¿qué otra mejor explicación habría para explicar la validez jurídica de esos juicios? No quiero decir que el caso sea que esté más allá del debate. Sé que es complicado, yo no soy abogado, hubiera querido que esté aquí Dianita, perdón, Diana es, ¿no? Perdón, Diana, para ver si nos puede ayudar en algo, pero lo que sí puedo decirles es que hubo un jus positivista de nombre Gustav Radbruch. Debe ser alemán, que después de estudiar este caso, se convirtió al justnaturalismo. Y algunos libros de él los tenemos en la biblioteca. Creo que uno de ellos es Introducción a la filosofía del derecho. ¿El justnaturalismo qué autores comienzan a hablar de justnaturalismo? Uno de ellos es Santo Tomás, otro es Leibniz, Grocio. ¿Y cómo justifican el derecho natural? A ver, O sea, ¿qué le pueden decir a un ficcionalista que le diga que todos los principios morales sobre los cuales están basadas las leyes son ficciones de los seres humanos, que en realidad no existen? una manera, una razón a favor de que hay leyes que no dependen de la voluntad humana es el estudio del comportamiento de los animales. Por ejemplo, el de las hormigas, de las abejas, de sociedades animales no humanas. Hay, por ejemplo, creo que es biólogo. A ver, el apellido es de Waal. Ahí pongamos por acá. Que ha pasado la mayor parte de su vida profesional viviendo en un zoológico, estudiando a orangutanes, chimpancés, gorilas, y descubre que hay normas en esa sociedad de homínidos, hay sanciones para las violaciones. En realidad, la idea es la de que no puede haber ninguna sociedad de ningún tipo, ni humana, ni animal, ni de seres inteligentes y voluntariosos, si es que no hay normas, si no hay una autoridad, si no hay guardias que se encarguen de hacer cumplir la ley. ¿Sí? A ver, Ulpiano es un jurista del siglo II de nuestra era. Él define el derecho natural como aquello que la naturaleza prescribe a los animales.
A ver, el problema creo que se remonta al siglo V antes de Cristo, en tiempos de la sofística. Los sofistas en parte llegaron a ser relativistas, puesto que eran conscientes de que de ciudad a ciudad varían las leyes, cambian los deberes, las obligaciones, los derechos, y por lo tanto ellos concluyeron que las normas, las leyes son convenciones. Es la palabra nomos, en griego no solamente significa ley, sino también convención, es decir, un acuerdo, ¿sí? Una resolución. Por lo tanto, producto de una autoridad. Pero ha habido desde la antigüedad también quienes se opusieron a ese punto de vista. Por ejemplo, Platón, los estoicos. Y si no estoy mal, lo más probable es que también Aristóteles está en contra de eso. Están a favor del naturalismo. ¿Perdón? Los que acaba de mencionar están a favor del naturalismo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bien. A ver. Ahora, otra razón a favor del justnaturalismo es lo siguiente. Ahora, hay por lo menos 2 países actualmente que son monarquías absolutas, en las que no hay constitución y por lo tanto no se reconoce jurídicamente derechos humanos. Uno de esos países es Arabia Saudita, el otro el Sultanato de Brunei. ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una solicitud al monarca, a su majestad, para que reconozca derechos, ¿cómo podríamos hacerlo desde el punto de vista positivista? No hay ninguna base, ¿sí? Aquí tenemos 2 representantes. El uno dice que los derechos tienen su base en la Constitución. Si no hay Constitución, no hay derechos. El otro dice que por más que se violen derechos, eso es jurídicamente válido. Entonces, si la voluntad de quien tiene la autoridad es la de negar derechos, ¿qué argumentos podemos dar a favor de que se introduzcan derechos? Ninguno. Y ese es, si quieren, es una segunda razón en contra del positivismo. ¿Sí? Si la base última de los derechos es la voluntad de alguien, ¿sí? Aquí, antes de avanzar, entre paréntesis quisiera aclarar que, por excepción, algún justnaturalista ha hecho depender las leyes de la voluntad divina. Alguien que se reconoce a sí mismo como justnaturalista y sin embargo dice, el fundamento último es porque Dios así lo ha querido. Bueno, esa es una excepción, ¿sí? Eso sucede en la escuela franciscana. Si no estoy mal, pasa con Ockham, parcialmente con Duns Scott. ¿Sí? Ay, pero dejando de lado eso, ¿sí? Si la base de los derechos, de que existan derechos humanos, es porque alguien así lo ha querido, entonces la conclusión es que no existen razones ni a favor ni en contra de los derechos.
O sea, ningún argumento lógico podría estar por encima de la voluntad. Eso quiere decir que los positivistas son voluntaristas. ¿Sí? Recuerden, las personas tenemos dos capacidades, o tienen. ¿Qué está por encima de qué? ¿La razón o la voluntad? ¿Es la voluntad sumisa, obediente a lo que diga la razón? ¿O la razón es tomada como simplemente un consejero, alguien que da sugerencias, y la voluntad hace lo que ella espontáneamente decide, aunque sea por capricho o antojadizamente? Eso es lo que sucede acá. Si es que hubiera razones de este tipo, universal, entonces frente a eso, la voluntad no tendría libertad. Pero aquí la voluntad es soberana. ¿Sí? No hay razón que valga para obligar a la autoridad a que introduzca derechos en base a la doctrina positivista. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. Tengo que aclarar que, lamentablemente, en nuestros días, el justnaturalismo es una corriente minoritaria. No sé qué porcentaje, en qué porcentaje, podría ser 10%, 5%. Simplemente esa es una característica de nuestro tiempo. ¿Sí? Si hacemos una sociología, tal vez en el fondo está que admitir un derecho natural nos daría la base para juzgar el derecho positivo, es decir, hay muchísimas cosas que se deben rectificar. Y las fuerzas del establishment no quieren cambiar la sociedad. ¿Sí? Bueno, el debate es de fondo, profundo. Me disculpan si con unos 2 puntos doy por cerrada la discusión. ¿Sí? Les recomiendo una propaganda, lean el libro de Lorenzo Peña, Visión Lógica del Derecho. Un ejemplar está en la biblioteca, donde responde a 55 objeciones al derecho natural. ¿Sí? Gracias.